Sencillamente esta mañana vamos a estar hablando acerca de un texto de la Biblia y acerca de un tema que creemos que es un tema esencial para la salud de la iglesia y que ya estuvimos viendo con algunos hermanos de algunas iglesias hace algún tiempo en un curso que grabamos en audio y enviamos, y hoy vamos a estar trayéndolo a toda la iglesia, y es el tema de la unidad, donde vamos a estar hoy meditando en Efesios capítulo 3 y Efesios capítulo 4. Entonces, antes de comenzar, yo quiero que usted pueda responderse una pregunta para sí. ¿Por qué es importante la unidad en la iglesia local? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pasa por tu mente cuando tienes esta pregunta adelante? ¿Por qué es importante que la iglesia pueda estar unida, pueda mostrar además esa unidad? Quizás lo que pueda pasar por tu mente no sean todos pensamientos o recuerdos agradables. Quizás recuerdes muchas veces alguna que otra discusión tonta por cosas que no tienen mucho valor y que la iglesia ha tristemente caído en ello. Pero realmente la unidad de la iglesia es algo vital y es algo bíblico. Y eso es lo que queremos, mis hermanos, estar viendo en esta mañana. Hoy estaremos hablando o comenzando en la introducción viendo tres verdades. La primera de ellas es que Dios nos ha llamado a estar con Él por siempre, pero ahora mismo nos ha dejado temporalmente en este mundo congregados o reunidos en iglesias locales. Esa es la primera verdad. En segundo lugar, Él ha escogido usar nuestras vidas unidos en iglesias locales como el principal método para mostrar su gloria. La iglesia existe para mostrar al mundo y a la iglesia y a otros más que ahorita vamos a estar viendo la gloria de Dios. Esa es una de las verdades que también vamos a estar hablando en esta mañana. Y la tercera es muy sencilla: somos pecadores. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahorita vamos a llegar ahí. Y estas dos primeras verdades que veíamos, la primera de que Dios nos ha llamado para estar con Él, pero ahora estamos aquí, y la segunda de que Él ha escogido el estar aquí y el ser parte de esta iglesia como el principal método para mostrar su gloria, funcionan juntas, ¿verdad? Esto no complica mucho las cosas, pero la tercera verdad que yo les traía de que somos pecadores ya trae problemas a estas dos verdades iniciales. Tenemos la verdad de que el mundo entero se postrará ante Dios y reconocerá que Él es Dios, y la Biblia lo atestigua de esta manera. Pero por el momento, por ahora, Dios en su sabiduría ha dado a su iglesia la misión de desplegar la gloria de su nombre ante personas imperfectas. Y principalmente esas personas imperfectas, en primer lugar, somos nosotros mismos. La interrogante que se nos presenta es cómo Dios puede hacer esto hoy. Y específicamente nosotros debemos entender las oportunidades y las responsabilidades que tenemos ante Dios como miembros de la iglesia que Él estableció. ¿Cómo es posible que pecadores como nosotros puedan de alguna manera reunirnos en una iglesia y poder mostrar la unidad que solo Dios puede traer? Y esta unidad, mis hermanos, no se trata de una unidad que es forzada, de una unidad que niega que tenemos diferencias como seres humanos, que no pensamos en ciertas situaciones lo mismo. No tiene nada que ver con negar esto. Esto es una verdad. Se trata de una unidad que es posible por el poder de Dios mediante el Evangelio. Se trata de una unidad que solo es posible por medio del Espíritu de Dios morando en la iglesia de Dios. Esta unidad también nos lleva a responder cómo podemos nosotros confiar en otras personas y sin embargo no dejar de lado de reconocer que son pecadores, al igual que nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar a personas que en alguno u otro momento nos hacen sentir incómodos porque sencillamente son diferentes a nosotros?
¿Cómo podemos criticar sanamente algunas acciones o actitudes de la iglesia sin llegar a la queja o al pecado? Todo eso vamos a nosotros poderlos ver. ¿De qué manera podemos nosotros llegar ahí y no perder el sentido de unidad que el Evangelio trae a nosotros? Muchos de nosotros llevamos ya algún tiempo en la iglesia y probablemente hayamos notado que la unidad de la iglesia es difícil de alcanzar. Muchas veces quizás nosotros hayamos sido testigos de cosas que no han sido para nada o que no tienen nada que ver con la unidad. Mis hermanos, si nosotros como iglesia fracasamos en reflejar ante la propia iglesia y ante el mundo la unidad que el Evangelio produce, vamos a tener muy pocas cosas que decir a este mundo. Vamos a tener muy pocas cosas que decir a este mundo. Y vamos a estar ahora leyendo en el libro de Efesios, en la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 y el capítulo 3, y específicamente el capítulo 3 y el capítulo 4. Y específicamente vamos a estar leyendo allí en el capítulo 3, a partir del verso 10 en adelante, del verso 9 en adelante, y a partir de ahí todo el capítulo 4 también. Así que yo les invito a buscar en sus Biblias, si ya tienen ahí Efesios capítulo 3, a partir del verso 9 en adelante, y el capítulo 4, vamos a leer la palabra del Señor. Dice allí el texto: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí vamos a llegar, hermanos. Oramos. Señor, agradecidos a ti estamos nuevamente por tu palabra. Te damos muchas gracias, Dios, porque ella es nuestra guía. Y te suplico ahora, Señor, que nos permitas exponerla con claridad, que nos sostengas, nos des fuerza, Señor. Necesitamos de ti, oh Dios, para que pueda ser clara, precisa. Te rogamos que pueda edificarnos, que pueda, Señor, animarnos, exhortarnos. Y, Señor, que tú nos hagas ver por medio de tu palabra cuán necesaria es la unidad y el amor en medio de tu pueblo. Gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad de reunirnos juntos alrededor de tu verdad, para cantar a ti, para adorarte a ti y para aprender de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy el argumento, la verdad que queremos presentar es una verdad que tiene una afirmación. Y la verdad es la siguiente: Dios quiere que la iglesia exprese la verdad del Evangelio de manera práctica por medio de una expresión genuina de unidad. Dios quiere que la iglesia exprese la verdad del Evangelio de manera práctica por medio de una expresión genuina de unidad. ¿Y cuál es la meta de Dios para la iglesia? Y este es nuestro primer punto. Hoy vamos a comenzar respondiendo una pregunta fundamental. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia local? El apóstol Pablo lo explica de alguna manera ahí en Efesios, y comenzando viendo como contexto el capítulo 2, allí vemos que en primer lugar él dice a partir del versículo 1 del capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero sin embargo dice en el verso 5 que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, y dice en los versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y podemos decir, este es el Evangelio. Nosotros muertos, Dios nos amó y nos dio vida con Cristo, y somos salvos por el regalo de Dios de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es el Evangelio. Pero hermanos, el Evangelio no termina en esta declaración, no termina con nuestra salvación. Tiene algunas implicaciones prácticas. Y la implicación número 1 es la unidad. Y cuando usted comienza o sigue viendo lo que Pablo está diciendo a partir del verso 11 del capítulo 2, Pablo dice que Dios ha destruido, ha tumbado la pared intermedia de enemistad, dice allí la Escritura, ¿entre quién? Entre judíos y gentiles. Y dice allí Pablo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a gentiles y a judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, observamos ahí, ¿qué crea esa unidad? ¿Qué hace posible que ahora judíos y gentiles sean tomados y sean llamados miembros de un solo cuerpo? Sean hechos un solo hombre, como dice Pablo. ¿Qué hace posible eso? Única y exclusivamente lo hizo posible la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, por medio de la cruz, Dios destruyó todo lo que separaba a estos dos pueblos, pueblos que tenían muchas cosas diferentes. Dice Pablo, el poder del Evangelio ahora ha hecho posible que ellos puedan
unirse. La cruz terminó con la enemistad. Después de todo, mis hermanos, ¿qué más podría llevar a estos dos pueblos con historias diferentes, con etnicidades, con religiones y con culturas diferentes? ¿Qué más podría llevarlos a unirse en un solo pueblo? Ahora, ¿cuál es el propósito? Miren lo que dice Pablo en el verso 10 del capítulo 3. Dice Pablo que el propósito es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios tomó un grupo de judíos, tomó un grupo de gentiles, los unió, aquellos que se rechazaban los unos a los otros, los puso aquí y ahora dice que está mostrando delante de los principados y las potestades cómo es Él por medio de esos dos grupos de gente cabezones, arrogantes, rebeldes. Dios ha hecho eso por medio del Evangelio. ¿Qué es lo único que tienen toda esa gente en común? Cristo. Cristo es lo único que tienen toda esa gente en común. Y cuando nosotros nos miramos a las caras, todos los que estamos sentados aquí, muchos podemos decir, no tenemos mucho en común con fulano o con mengano, pero lo que sí tenemos en común es Cristo. Y Cristo es suficiente. Tener a Cristo en común es suficiente. Mis hermanos, esta unidad que Pablo está mostrando, que Dios está construyendo, que Dios está formando dentro de su iglesia, tiene dos dimensiones, por decirlo de alguna manera. Primero, es notable por su amplitud. Y es interesante que Pablo nos hable acerca de esto, tomando a judíos y a gentiles. ¿Quién quedó fuera ahí? ¿Quién quedó fuera? Nadie. Entonces, Dios está haciendo esto en todo el mundo. Dios está llamando de todo el mundo personas diferentes, personas con criterios diferentes, con culturas diferentes, con ideas diferentes, y los está llamando por medio de la cruz a formar un solo y único pueblo, donde el centro es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y en segundo lugar, no solamente por su amplitud, sino también por su profundidad. Hermanos, en la unidad de la iglesia no está limitada a conocernos, a tolerarnos. La unidad que Dios está estableciendo, que Dios quiere mostrar por medio de la iglesia, está tan comprometida en su profundidad que Pablo dice en el verso 15 del capítulo 2, o está mostrándolo cuando él dice que Dios está formando un nuevo hombre. Dice que de estos dos pueblos Él está formando un nuevo hombre. Y en el verso 19 dice que de estos dos pueblos Él está formando una nueva familia. Y estos son los lazos más profundos que usted puede ver en el contexto social. La familia, y yo sé que usted puede decir ahora, bueno, hay familias y familias, sí, pero la idea de la familia, la concepción de la familia, es el lazo más profundo que una sociedad debe tener. Y Dios está diciendo por medio del apóstol Pablo aquí que Él está tomando de todo lugar hombres y los está llamando a ser una familia, mis hermanos. Y de esta manera Pablo está describiendo esa unidad que Dios está trayendo a su pueblo por medio del Evangelio. Esta unidad, asombrosa por su amplitud y profundidad, hace que la gloria de un Dios invisible sea visible. Esta unidad, cuando se muestra, cuando se manifiesta por medio de la iglesia, hace que la gloria de ese Dios invisible pueda ser verdaderamente visible. Y eso es lo que Dios está llamando a la iglesia, mis hermanos. Este es nuestro llamado, pero este llamado que tenemos tiene cierta competencia. Y yo quiero hablar un poquito acerca de eso. Hay una unidad que es falsa. Y como todo lo verdadero, tiene su contraparte, ¿verdad? Hay cosas verdaderas, pero también hay cosas que parecen o son semejantes a eso verdadero,
pero que son falsas. La unidad del Evangelio no es una unidad organizativa. Hay muchos que van por ahí hoy y se llaman cristianos. Yo creo en Dios, yo soy cristiano. Somos hermanos, pero cuando usted empieza a conversar con muchas de estas personas, se da cuenta de que no están de acuerdo en cosas fundamentales como quién es Dios, como si el pecado realmente es tan malo, como qué tienen que hacer las personas para ser salvas. Y básicamente estas personas que dicen que somos parte de un mismo pueblo y que tenemos un mismo Dios, no son realmente creyentes. Y nosotros podemos caer en el error de pensar que tenemos que estar tan abiertos que podemos nosotros también llamar hermanos y tener unidad como lo que la Biblia describe con este tipo de personas. Y esa unidad no es la unidad que la Biblia nos llama. Esa es una unidad falsa. Nosotros podemos tener cierta unidad con esos grupos, sí. Toda la persona que defienda la vida, yo puedo unirme a ellos y defender la vida. Porque está defendiendo una verdad que es bíblica. Algo que Dios quiere. Pero esa no es la unidad a la que Pablo se refiere en Efesios 2, 3 y 4. Tenemos que tener cuidado con eso. Hay otra unidad que tampoco es la unidad a la cual Pablo se refiere. Y es esta unidad. Muchos llegan a la iglesia y vienen de un trasfondo, por ejemplo, son carpinteros. Yo creo que no tenemos ningún carpintero aquí, por eso creo que usé eso. Son carpinteros. Y llegan a la iglesia y hay 2 carpinteros más dentro de la iglesia y comienzan a hacer amistades y comienzan a relacionarse y forman el grupo de los carpinteros. Esta no es tampoco la unidad a la cual Pablo hace alusión aquí. Esta unidad no es mala, pero no es la unidad que Dios quiere llevar para mostrar su gloria ante potestades y ante el mundo. Mis hermanos, la unidad a la cual Pablo está refiriéndose aquí es la unidad que va por encima de eso, que va por encima de nuestras preferencias, de lo que somos, de lo que amamos. Es la unidad que Dios está estableciendo por medio de la cruz para que todo creyente en todo lugar pueda mostrar esa unidad en amor ante el mundo que no le conoce. Entonces tenemos que tener claro que esa unidad tampoco es la unidad que Pablo está mostrando aquí. Y entonces, mis hermanos, ¿qué es la unidad? ¿O cuál es la unidad que la Biblia nos está llamando a tener? La unidad verdadera a la que Pablo está haciendo referencia aquí tiene 4 cosas que nosotros podemos ver. En primer lugar, hay una acción, hay un propósito, hay una fuente y hay un contexto. La acción que enmarca o que trae esa unidad, dice Pablo, que es el amor. Dice Pablo que específicamente nosotros vamos a poder mostrar esa unidad cuando nos amemos unos a otros y este amor pueda traspasar todos los límites que haya entre nosotros. ¿Entendemos eso? Piensa ahora en las palabras de Jesús cuando dijo: si amáis a los que os aman, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es el mérito? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces, la primera marca es la acción y esa acción es amar. No amar a los que me caen bien, sino ir más allá de esa barrera y poder amar a aquellos que quizás no piensen como yo, quizás no tengan un entendimiento en ciertas cosas como yo lo tengo, pero que yo he sido llamado a amar por medio del Evangelio, porque Dios también a ellos les ha traído y nos ha hecho una misma familia. El propósito, mis hermanos, de esta unidad es uno, y es la gloria de Dios, es mostrar la gloria de Dios en defensa del Evangelio. La unidad existe porque cualquier otro propósito es bueno, pero no es tan valioso como que el pueblo de Dios viva
unido y lo exprese ante este mundo que se pierde. Hermanos, la unidad cristiana es uno de los mayores recursos que la iglesia tiene para mostrar el evangelio a los que no creen. Usted puede hablar muy bonito, usted puede salir y predicar todos los días a la calle, pero si la gente no está viendo una comunidad que realmente se ama y que está unida, usted no está cumpliendo el propósito. Usted no está mostrando la gloria de Dios en la defensa de su evangelio. El tercero, la fuente. Y no hay otra fuente para ese tipo de unidad y esa clase de amor que Cristo. Dice Juan en su primera epístola, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor que es sobrenatural solamente puede explicarse por el poder de Dios. Solamente Dios, obrando en nosotros y transformando nuestros corazones, es capaz de llevarnos a vivir de esta manera, con este amor y de expresar esa unidad. Solamente aquellos que están familiarizados con la obra de amor que Dios ha hecho a favor de nosotros puede mostrar ese tipo de amor. Hermanos, este es un amor y una unidad que glorifica a Dios. Que glorifica a Dios y que presenta el evangelio de una manera que los que no tienen a Dios pueden ver algo que dice, no es normal, no es común. Usted no lo puede encontrar en otros lugares. El poder de Dios se hace visible por medio del amor y de la unidad de la iglesia. Recordamos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 7. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquel a quien se le perdona mucho, mucho ama. Nosotros somos aquellos de los que la Biblia dice que se nos ha perdonado mucho. No se nos ha perdonado poco, se nos ha perdonado mucho. Y es por eso que la iglesia debe ser aquella que ame mucho. Que ame mucho, mis hermanos. La unidad cristiana no solo debe tener como meta el evangelio expresado hacia afuera, sino que también debe tener como meta el evangelio expresado hacia adentro. Yo solamente no debo estar unido y no debo mostrar amor porque otros necesitan verlo, sino porque la iglesia misma en su interior necesita nutrirse de ese amor y esa unidad. El contexto, mis hermanos, un amor que está dentro de la iglesia local, que se refleja dentro de la iglesia local, que es visible dentro de la iglesia local, pero que sale afuera. Pero que sale afuera, ¿verdad? Que no solamente es vivido aquí, sino que es expresado los 7 días de la semana en el contexto del mundo. Es el amor que puede hacer al mundo pensar qué hay de diferencia en esta gente. ¿Qué razón hay para que esta gente viva de esta manera? Y yo quiero definirlo de esta manera cuando armo estas 4 partes que hemos mostrado ahora. Amor que da a conocer el evangelio y que glorifica a Dios para con todos los hermanos en Cristo, alimentado por nuestro perdón en Cristo, que se expresa más claramente en la asamblea de la iglesia local. Eso básicamente es lo que Dios nos está llamando a tener. Este amor que se da a conocer por medio del evangelio, este amor que glorifica a Dios, este amor que tiene que ver con todos los hermanos y hermanas a los cuales Dios ha traído, ha llamado en Cristo, que es alimentado por nuestro perdón en Cristo, cuánto hemos sido perdonados, y que se expresa más claramente, que tiene es mostrado más claramente por medio de la iglesia local. Esa es la unidad cristiana, ese es el plan de Dios para dar a conocer su sabiduría, la sabiduría del evangelio a todos los pueblos. Hermanos, ¿qué está en riesgo cuando la iglesia no vive de esta manera? Hermanos, si nosotros no vivimos la unidad como la Biblia nos manda a vivirla, estamos poniendo en riesgo
los propósitos de Dios para la iglesia. ¿Cuáles son estos riesgos? Si nuestra unidad se basa en vínculos naturales, en gustos, en pasiones, en lo que queremos hacer, y no en el evangelio sobrenatural, vamos a perder, en primer lugar, el cumplimiento de la misión de Dios para la iglesia. Miren cómo dice Mateo, en el capítulo 28, y este es un texto que conocemos todos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Existen dos cosas o dos impulsos vitales que la Gran Comisión es. En primer lugar, debemos evangelizar. Y en segundo lugar, debemos discipular. Eso es lo que la Gran Comisión nos dice que como iglesia debemos hacer. Ahora, cuando nuestra unidad dentro de la iglesia es la unidad que no es evidentemente sobrenatural, que no es la unidad que Dios produce por medio del Evangelio, nosotros estamos poniendo en juego el cumplimiento de esta gran comisión que Dios nos dejó. Comprometemos la evangelización. Miren lo que dice Jesús en Juan 13. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mis hermanos, si nosotros no vamos a cumplir la gran comisión con este tipo de amor que es sobrenatural, que tiene la profundidad de la cruz, que es un amor tan amplio que llega, que inunda todas las cosas, el amor que caracterizará a los seguidores de Jesús es la misma clase de amor que el mundo tiene. Y con esa clase de amor, usted y yo vamos a ser ineficientes en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Qué vamos a estar mostrando al mundo? ¿Qué tendremos que mostrar al mundo que el mundo pueda ser llamado a Dios? Si nosotros no estamos mostrando el amor que la Biblia dice que como pueblo de Dios tenemos que mostrar. Miren, hay mucha gente que muestra amor en el mundo. Piense, por ejemplo, en los alcohólicos anónimos. Ese es un buen grupo para estar. Pero la iglesia no son los alcohólicos anónimos. El amor y la empatía que debe estar presente en la iglesia no es el que los alcohólicos anónimos u otro grupo o club muestran. Y eso es importante recalcarlo. El amor que impulsa el cumplimiento de la gran comisión es un amor sobrenatural. Es única y exclusivamente el amor que Dios pone y produce en los corazones de su pueblo. Y si nosotros no vamos al mundo con esa clase de amor, no vamos a estar siendo efectivos en el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, mis hermanos, lo otro que podemos estar comprometiendo es el discipulado. Miren lo que dice Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, Pablo está diciendo que lo que va a hacer la vida juntos dentro de la iglesia local es que ya no seamos esos niños que van a ser llevados para donde quiera, sino que vamos a estar mirando y creciendo en verdad, en amor, para parecernos a Cristo. Eso es lo que la iglesia debe ser. Pero esto no lo vamos a poder lograr si la iglesia no vive en una unidad que es sobrenatural. No lo vamos a poder lograr. Y eso es la otra que está en juego. Y usted puede ver los versículos anteriores. Primero, dice que Cristo da dones a la iglesia. ¿Y esos dones cuáles son? Bueno, él dice que hay pastores, hay evangelistas,
pastores y maestros, hay evangelistas y hay ciertos tipos de líderes que están puestos allí para que guíen a los santos para la obra del ministerio. Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Por tanto, Dios ha dado y ha establecido líderes en la iglesia local que trabajan y que estas personas simplemente tienen un rol importante, pero que no son todas las personas que hacen todo el ministerio de la iglesia. Dice Pablo en Efesios que estas personas están puestas para que puedan estar preparando, capacitando, animando a la iglesia para que puedan llegar a madurar por medio del ministerio, unos a otros puedan estar discipulándose y unos a otros puedan estar creciendo y llegando a la unidad de la fe. Entonces, mis hermanos, es responsabilidad de la iglesia que cada miembro pueda estar creciendo. Es responsabilidad de la iglesia. Pero si la iglesia no vive con este tipo de amor y este tipo de unidad que solo el evangelio produce, nosotros no vamos a estar cumpliendo esto. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente yo voy a estar rechazando hermanos, porque no piensan como yo, porque no viven como yo, porque no tienen el mismo criterio que yo los voy a estar rechazando, y ese tipo de unidad basado en preferencias no es la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia es la unidad que va más allá. Es la unidad de que cuando yo y mi hermano no estamos de acuerdo en algo, yo lo sigo amando. Sigue siendo mi hermano y seguimos caminando juntos. Porque si no, vamos a estar perdiendo lo que Dios nos ha dado para hacer. Y esto es importante, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, para terminar, si nosotros como iglesia no somos esta comunidad que tiene su centro en el Evangelio, que está mostrando esta unidad sobrenatural, nos va a costar mucho cumplir la tarea que Dios nos ha dado. Nos va a costar mucho cumplir la tarea que Dios nos ha dado, demostrar la gloria de Dios por medio del Evangelio a potestades, a principados y a tu vecino y a tu amigo y al que trabaja contigo o al que estudia contigo. Dios es un Dios increíblemente lleno de gracia y de bondad. Y producto de esto no puedo decir que fracasaremos completamente, pero puedo decir que no estaremos cumpliendo cabalmente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hermanos, Dios nos ha puesto en la iglesia por medio del Evangelio para que ahora nosotros reflejemos ese Evangelio. La mejor manera de lograrlo es viviendo y trabajando en la unidad que ese Evangelio produce y provoca. La mejor manera que tenemos como iglesia de glorificar a Dios y de predicar el Evangelio es viviendo en esta unidad que debe ser perceptible y que debe ser también sobrenatural, que solo el Espíritu Santo morando en los creyentes puede lograr. Esta unidad a la que todos nosotros somos llamados y para la cual hemos sido comisionados por Dios cuando Él nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Y termino recordando, mis hermanos, la verdad. Dios quiere que la iglesia exprese la verdad del Evangelio de manera práctica por medio de una expresión genuina de unidad. Si no estamos unidos, vamos a fallar. Dios nos ha llamado a vivir en unidad. En esa unidad que produce Él en nosotros. En ese amor que rompe las barreras humanas, las barreras de nuestro propio pecado, las barreras de nuestro propio pensamiento. Dios nos ha llamado a ir más allá de eso. Dios nos ha llamado a amarnos aún en medio de nuestras desavenencias, quizás de nuestros intereses distintos en ciertas cosas, pero Dios nos ha dicho el Evangelio es más poderoso y más importante que todo eso. Así que nos podamos amar, que podamos vivir en unidad como iglesia
y que podamos mostrar al mundo el Evangelio que se nos ha predicado, que hemos creído y que se nos ha ahora encomendado para mostrar a este mundo. Que el Señor nos ayude en este propósito. Producto de que somos pecadores, se nos hace difícil, pero confiemos y pidamos a Dios que por medio de su Espíritu Él nos ayude, Él nos guíe y Él rompa cualquier barrera que nuestro propio pecado pueda establecer para desestimar la unidad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.